Muy buenas tardes. Voy a empezar a grabar ahora una clase de polaridad. Esta mañana hemos tenido una tutoría de polaridad en la que básicamente he repasado otra vez toda la teoría de polaridad. Pensaba que se estaba grabando y resulta que no. Así que lo que voy a hacer es grabar ahora, aunque no haya nadie en la reunión. Si alguien se incorpora a la tutoría por el camino, pues perfecto, puede hacer preguntas. Y simplemente voy a hacer un repasito de todos los conceptos necesarios para resolver los problemas de polaridad y con un poco de suerte os sirve para todos. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. La idea fundamental que nosotros tenemos a la hora de hablar de polaridad es que si nosotros cogemos un punto cualquiera en presencia de una cónica, lo que nos preguntamos es, bueno, pues si yo cojo este punto y cojo cualquier recta que pase por este punto A y por este otro punto A', es decir, que se corte de momento con la cónica, la pregunta es, yo tendré un conjunto de puntos de tal manera que P' A' sea igual a -1. Es decir, habrá un conjunto de puntos del plano que están separados armónicamente por la intersección de la recta con la cónica. Para cada punto que yo coja aquí a A', pues tendré un punto P' que cumpla esa relación. Vamos a intentar determinar dicho punto P'. Pues lo que voy a hacer es, voy a hacerme una cuaterna armónica, cojo aquí cualquier punto, así, y una vez que yo tengo ese punto de ahí, tengo ese punto P' que cumple, que está en esa separación armónica, ¿vale? Cojo P y P' y estos son conjugados armónicos con respecto a los puntos A y A', ¿vale? Insisto, esta es una construcción de cuaterna armónica. Fijaros que la posición del punto P' me da exactamente igual que cuaterna armónica haya cogido yo. Fijaros que la posición de G me da también igual. Y la idea es que para cada punto A que yo coja, pues tendré una prima y un P' para esta cónica. ¿Qué lugar geométrico recorre este punto P'? Pues fijaros que si yo muevo aquí A, este punto P' lo que me recorre es una recta. Y a esa recta es a la que llamamos la polar del punto P con respecto a la cónica C. ¿Vale? De hecho, lo que vamos a hacer es ver que GeoGebra directamente es capaz de generarme esa recta polar sin más que pinchar aquí. Y a esta recta de aquí es a la que denominamos la polar de P. Entonces, fijaros primero que me sale un conjunto infinito de puntos, es decir, no me salen solamente este conjunto infinito de puntos que están en el interior de la cónica C, sino que me salen todos estos puntos adicionales que están en el exterior. Bueno, lo que pasa es que si yo cojo una recta que no corte a la cónica, esa recta tiene, si yo cojo la ecuación de la cónica general, x cuadrado más y cuadrado más bla, 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 y calculo la intersección con una recta cualquiera, pues esa intersección puede tener dos soluciones reales o puede tener dos soluciones complejas. Si tengo una recta que no se corta en el espacio real con la cónica, pues lo que tendré es que el punto P' estará separado armónicamente con los dos puntos de corte complejos. Esperamos. Eso no me importa, no me interesa. Lo importante al final es que yo soy capaz de sacar ese punto P' y para cualquiera que yo coja, yo tengo aquí este punto P' que cumple las condiciones que hemos dicho, que tenemos esa separación armónica. ¿Cuáles son interesantes en particular? Pues son interesantes este punto de aquí y este otro punto de acá. Si me voy a los extremos, lo que me doy cuenta es que la intersección de la polar con la cónica me da dos puntos de tangencia, T1 y T2. Y por lo tanto, si en una cónica yo conozco dos tangentes y dos puntos de tangencia, inmediatamente tengo determinada una relación de polo polar. El punto de corte de las dos tangencias es el polo
la recta que pasa por los dos puntos de tangencia es la polar de dicho polo. ¿Vale? Primera idea fundamental, separación armónica P', A'. Primera idea fundamental. ¿Cuál es la segunda idea fundamental? Aparte de estas tangencias que hemos visto. Vamos a coger ahora un punto cualquiera que esté colocado sobre la polar de P. Y a ese punto le vamos a llamar Q. Y lo voy a colocar, por ejemplo, en rosa brillante. Si ahora determináramos la polar de Q, ¿cómo podríamos determinar esa polar de Q? Pues fijaros que, así de primeras, yo puedo decir que tengo que tener un Q', T1, T2, que también tiene que ser igual a -1. Como Q está colocado en esta recta de acá, sobre esta recta de acá, que es la polar de P, conocemos T1 y T2, nosotros sabemos que aquí en algún lado tendrá que tener un punto Q' de tal manera que cumpla esa relación armónica. ¿Vale? Si nosotros colocamos el punto Q por aquí en algún sitio de la interior, ¿qué nos damos cuenta también? Pues voy a colocar ahí el punto Q. Si yo coloco el punto Q en el interior de la cónica, puedo coger dentro de las rectas que se tiene que cumplir, que QQ' y las dos intersecciones sean -1, también puedo coger esta recta de acá. Con lo cual me doy cuenta que para cualquier punto Q que yo tenga sobre la polar de P, la polar de Q tiene que pasar por P. Si yo cojo aquí la polar de este punto, lo que me da ahí es que tengo esta recta de aquí, que es la polar de Q, y tiene que pasar necesariamente por ese punto P. Tenemos ahí una relación simétrica. Para todos los puntos que yo coja aquí de Q, ¿vale? Tendremos que esta intersección de aquí, Q', estará separada armónicamente y tendremos que la polar de ese punto Q tiene que pasar por P. Comprobación, pues si cogemos cualquier punto Q, que no sé muy bien por qué ha decidido irse al infinito. ¿Quieres volver, por favor? Vale. Pues no está funcionando muy bien esta animación porque el punto Q se me está yendo demasiado al infinito. Ay, qué molesto. Esto solamente pasa cuando graba uno. Bueno, para cualquier punto Q que yo coja, su homólogo está colocado en Perdona la interrupción. Lo que iba diciendo es, para cualquier punto Q que yo coja, ¿vale? Tendré la polar de Q que tiene que pasar necesariamente por el punto P. ¿Vale? Entonces tenemos siempre esa relación de simetría. Cualquier punto de la polar de P, la polar de ese punto pasa por P. Siguiendo esa idea, si yo cojo ahora un punto F que sea igual, ¿tengo ya el punto F? Sí, seguramente sí. Tengo un punto F que está colocado en Q'. Si yo tengo ahí ese punto F, ¿dónde estará situado la polar de ese punto F? Pues fijaros que como F está en la polar de P, la polar de F tendrá que pasar por P. Como F está en la polar de Q, la polar de F tendrá que pasar por Q. De tal manera que la polar de F con respecto a la cónica
me da esa recta de ahí, F, que tiene también esa relación de polo polar. Esta es la primera, la otra cosa que solemos definir la cónica. Hay veces que definimos la cónica por un triángulo autopolar. Un triángulo autopolar no es más que esto. Te estoy dando un punto P y su polar, un punto Q y su polar y un punto F y su polar, ¿vale? No tiene absolutamente nada más. Vale, entonces esos son los dos conceptos iniciales que tenemos que tener cuando estamos hablando de polaridad. El hecho de que, dado un punto P, cualquier recta que yo coja que pase por P cortará la cónica en dos puntos, de tal manera que los dos puntos de corte y P están separados armónicamente. Y el segundo concepto fundamental es que si yo cojo cualquier punto de la polar de P, la polar de ese punto Q va a tener que pasar por P. Esas son las dos ideas fundamentales con las que tengo que empezar a trabajar cuando estoy hablando del concepto de polaridad. Siguiendo estas ideas podemos resolver algunos problemas que ya hemos planteado anteriormente desde ese planteamiento de polaridad. Por ejemplo, voy a resolver ahora, en un momentito, el GP43.2, por empezar, ¿vale? En el GP43.2 lo que me dan una serie de rectas, me dan una recta A, me dan una recta C y me dan una recta B. Y dentro de esas rectas me dan un punto de tangencia sobre A, punto en objeto, A, y me dan un punto de tangencia también sobre C. Y lo que me están pidiendo es que determine el tercer punto de tangencia. Y lo que vamos a hacer es plantear este ejercicio desde el punto de vista de la polaridad, desde el punto de vista de lo que acabamos de ver anteriormente. Bueno, pues nosotros tenemos tres tangentes y dentro de dos de esas tangentes, en A y en C, yo conozco los dos puntos de tangencia. Lo cual quiere decir que si yo me fijo en este punto P de aquí, yo soy capaz de definir la polar de ese punto C de manera inmediata. Si yo llego aquí, le digo que la polar de este punto P es esta recta de aquí, que es la polar de P. ¿Vale? Yo tengo una relación de polo polar. ¿Vale? Hay un compañero que se ha apuntado. Si tienes alguna pregunta, dímelo, pero no te voy a dar el control ahora mismo del GeoGebra porque quiero seguir haciéndolo yo. Vale, entonces, tenemos vale, se ha ido. Tenemos esta polar del punto P que viene definido por el hecho de que yo conozco esos dos puntos de tangencia, T sub A y T sub C. Ahora la cuestión es que nosotros necesitamos determinar cuál es la tangente sobre la recta B. Si nosotros somos capaces de definir una relación de polo polar en esta tangente, pues podemos llegar a una situación parecida a la anterior. ¿A qué me refiero? Voy a mirar este punto de aquí, esta intersección, que es este punto Q. Este punto Q pertenece a la tangente B. Si de alguna manera soy capaz de sacar la polar de este punto Q, la intersección de la polar de este punto Q con la recta B me dará el punto de tangencia que estoy buscando. Por esto que estábamos viendo ahí, por el hecho de que si yo tengo un punto de tangencia, la tangente con punto de tangencia pasa por la polar del punto, ¿vale? Entonces, lo único que necesito hacer yo es determinar la polar de este punto Q. ¿Qué sé yo de la polar de este punto Q? Pues, por un lado, como Q pertenece a la polar de P, querrá decir que la polar de Q tendrá que pasar por P. Y la otra cosa que sé yo es que si tengo aquí que Q pertenece a esta recta, en esta recta conozco dos puntos de la cónica que son T sub A y T sub C, sé que Q', T sub A, T sub C tiene que valer menos 1. Es la misma condición de separación armónica entre elementos. De esta manera, si yo determino aquí el punto Q', que está separado armónicamente
con A y con C, soy capaz de sacar cuál es la polar de este punto Q. ¿Cómo hago eso? Pues, por ejemplo, voy a aprovechar que ya tengo aquí unas cuantas líneas y voy a hacer este cuadrivértice completo. Pues, se calculo esta intersección y esta recta que yo tengo aquí, entre P y ese punto, va a ser la polar. ¿Vale? Como tengo ahí la polar de Q, eso quiere decir que este punto de acá va a ser Q', va a ser el punto que cumple, que tiene esa separación armónica, y lo que más me importa a mí, este punto de acá va a ser T sub B. Va a ser el otro punto de tangencia que a mí me estaban pidiendo. ¿Vale? Primera idea fundamental a la hora de trabajar con estos elementos es que yo estoy interesado, si yo puedo restablecer relaciones de polo polar, soy capaz de extraer información acerca de las tangentes manteniendo siempre esta figura de análisis en mente. La figura de análisis que me dice que si yo tengo un polo, tengo dos tangentes y dos puntos de tangencia, tengo una relación de polo polar, y si cojo cualquier punto de esta polar, pues sé que ahí tengo que tener la polar de ese punto, tiene que estar separada armónicamente de T1 y T sub 2 y tiene que pasar aquí por P sub 1. De tal manera que compruebo yo que si saco las tangentes desde este punto Q a la cónica, pues efectivamente están en los cortes con esta polar. ¿Vale? Primeras dos ideas que son bastante importantes. Esto lo que me permite es resolver pues, una serie de ejercicios. Tenéis el GP40, básicamente lo que te están pidiendo es este punto P', que es lo que llamamos el pie de la polar con respecto a una recta. Y todos los ejercicios del GP40 son ejercicios de determinación de pies de polares que se basan en esta misma idea. ¿Vale? Venga, vamos a simplificar aquí un poquito el asunto. Vamos a pensar en, voy a quitarme esto de aquí y voy a volver a esta idea de aquí, en la que yo lo que tengo es este punto Q y esta polar de punto Q, ¿vale? Esta relación de polo polar, en la que vuelve a pasar esta cosa de aquí. ¿Qué pasa cuando yo cojo este punto Q y me lo llevo al infinito? Me lo llevo infinitamente lejos. He visto antes que simplemente dando la animación ya se me va infinitamente lejos. Ese punto está infinitamente lejos. Sigue pasando que QQ' T1, T2 tiene que valer menos 1. Es decir, esta cuaterna tiene que valer menos 1. ¿Qué pasa cuando uno de esos puntos está en el infinito? Pues cuando uno de los puntos está en el infinito, sabemos que al desarrollar esta terna, esto me queda que esta cuaterna es igual a esta terna de aquí dividida por de aquí. Si uno de los puntos Q está en el infinito, corrijo, esto entre esto es igual a la terna y esto tiene que ser igual a menos 1. Lo que yo estoy diciendo es que esta va a ser el desarrollo de mi cuaterna, lo que tengo es que tengo uno de los puntos en el infinito, entonces eso quiere decir que como una terna cuando tengo un punto en el infinito vale 1, lo que yo estoy diciendo aquí es que aquí entre Q infinito y T1 tengo 50 millones de kilómetros, dividido por 50 millones de kilómetros y un centímetro, pues esta relación vale 1, lo cual quiere decir que Q1, T1, T2 tiene que ser el punto medio de T1 y T2. Si determino ese punto medio de T1, ese será el homólogo del punto del infinito. Y ese homólogo del punto del infinito el que es el que es igual a Q'. ¿Vale? Si llego aquí y digo que Q' tiene que ser, por lo tanto, esa recta, ese punto que pasa por ahí en el infinito. Y entonces, esta polar de Q, cuando Q está en el infinito, es a lo que nosotros denominamos un diámetro de la cónica. Esto, por simetría, lo que está haciendo es que está cortando la cónica por la mitad y, por lo tanto, contiene necesariamente al centro de la cónica.
¿vale? Si me vengo aquí, pues lo que digo es, ¿dónde está Q? Q está en el infinito. Determino esta intersección entre la polar. Esto lo estoy determinando porque lo estoy utilizando el GeoGebra, de normal no puedo. Si yo cojo estas dos tangentes de acá, pues efectivamente me quedan una serie de rectas paralelas que van al infinito, ¿vale? Entonces, insisto, añadido al concepto de polo polar, si me voy con un punto al infinito, añado el concepto de diámetro. Vamos a trabajar un poquito más con el concepto de diámetro. ¿Qué estamos haciendo cuando trabajamos con diámetros? Imaginaros que yo tengo ahí una circunferencia y dentro de esa circunferencia cojo un diámetro cualquiera de esa circunferencia. Y ahora voy a coger un diámetro perpendicular de esa circunferencia. Fijaros que aquí estamos volviendo a trabajar con la idea de polo polar. Yo vuelvo a estar diciendo que si yo cojo un punto en el infinito en esta recta F, si determino la polar de ese punto en el infinito, las tangentes que me están saliendo van a ser esta tangente de ahí y esta tangente de ahí, y por lo tanto la polar de ese punto en el infinito va a ser esa recta G, y si ahora cojo desde esa recta G y me voy al infinito, determino sus tangentes desde ese punto impropio y me dan esa recta de ahí y esa recta de ahí, ¿vale? Tengo una relación de polo polar en el que estoy cogiendo en una recta que pasa por el centro de la circunferencia, el punto del infinito, su polar es esa otra recta que es en este caso perpendicular, y la polar de este punto del infinito me da esta recta de aquí, ¿vale? Que simplemente son dos diámetros perpendiculares a una circunferencia. ¿Qué pasa si vemos esa circunferencia en tres dimensiones? De tal manera que lo que estamos viendo aquí es no solamente, o sea, no estamos viendo esta circunferencia como una circunferencia, sino que la estamos viendo achatada, ¿vale? Esta circunferencia en verdadera magnitud es una circunferencia y simplemente la estamos mirando en una posición en la que nosotros estamos viéndolo achatado. Pues ahí lo que tenemos es una serie de diámetros conjugados, ¿vale? Y lo que volvemos a tener es que siempre tenemos una dirección, tiene como polar esta dirección conjugada, y lo que tiene son direcciones impropias. Y el centro de la cónica lo definimos como el polo de la recta impropia. Lo que decimos es que las polares de todos los puntos impropios se cortan en un punto y ese punto es el centro de la cónica. Dentro de todas las parejas de diámetros conjugados hay dos que son particulares, que son los ejes, que son aquellas que yo veo como perpendiculares. Si yo las veo como perpendiculares en este punto, quiere decir que estoy teniendo el semieje mayor de la elipse y el semieje menor de la elipse. O exactamente lo mismo si lo que estoy tratando es con una hipérbola, por ejemplo. Entonces, fijaros que eso es lo que hacemos cuando tratamos con ejes y con diámetros, ¿vale? Las parejas de diámetros son parejas de direcciones conjugadas y los ejes conjugados no son más que de esas parejas aquellos que son perpendiculares. Voy a volver un poquito para atrás porque esto, como siempre, como lo estoy grabando, pues no lo he contado en el orden en los que quería, obviamente. Y lo que voy a decir es, voy a volver a hablar un poquito acerca de esa relación de polo polar. Si yo cojo aquí otra vez mi cónica por 5 puntos, lo primero que hemos hecho ha sido decir, bueno, pues yo voy a coger un punto P cualquiera. Vale, pues en vez de coger un punto P cualquiera, voy a coger un punto que esté restringido sobre esta recta, ¿vale? En vez de coger un punto cualquiera, voy a coger sobre esta recta R, voy a coger un punto sobre esa recta y voy a ver qué pasa con la polar de ese punto. Entonces cojo un punto en objeto, pongo ahí ese punto P y ahora lo que voy a decir es qué pasa con la polar de P. Lo que estoy haciendo de momento simplemente es una figura de análisis, insisto. No es que yo sea capaz de sacar la polar de esta cónica directamente a cuchillo, sino que simplemente digo, bueno, pues voy a mirar qué puedo decir yo de esto. Figura de análisis. Tengo ese punto P, viene asociado con esta recta que, por simplificar un poquito la nomenclatura, la voy a empezar a llamar P minúscula. Y lo que voy a fijarme es qué pasa con los puntos que yo tengo en esta recta.
y voy a decir que a ese punto P le voy a hacer corresponder este punto P', ¿vale? Entonces, fijaros que lo que yo tengo ahí es una relación proyectiva. El siguiente paso que tengo que decir es, bueno, pues las relaciones de polaridad son proyectivas, cumplen todas las funcionalidades que yo le pedía a una proyectividad. Y lo que digo es que para este punto P, pues yo tengo aquí su punto P', ¿vale? Y para cualquier punto P que yo tenga, efectivamente tengo un punto P'. Si ahora cojo un punto aquí en el objeto y le llamo Q, pues si determino su polar, el pie de su polar, la intersección de la polar con la recta, lo llamo Q', ¿vale? Y a Q', y a esta recta que enseguida voy a llamar Q, los pongo en rosa, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí lo que tengo es una proyectividad. Tengo para cada punto Q, tengo un punto Q', para cada punto P, tengo un punto P'. Y lo primero que quiero que os fijéis es que esta proyectividad es involutiva, ¿vale? ¿Cómo definíamos una involución? Definíamos una involución diciendo que es una relación proyectiva en el que añadimos una propiedad adicional. Voy a escribir el texto. ¿Qué es una involución? Una involución es una proyectividad más la condición de que si A es igual a B', entonces B es igual a A'. No requiero más condiciones para poder tener esa condición en involución. Bueno, pues fijaros que esta proyectividad que yo tengo definido aquí por necesidad es involutiva. Si yo coloco aquí un punto Q, la polar de ese punto Q va a tener que contener a este punto P porque Q está en la polar de P, ¿vale? Y de hecho, si os fijáis, la intersección de estas dos rectas me dará este punto de aquí, R, que es el polo de esta recta R, ¿vale? Entonces, si por algún motivo tenéis unas suficientes relaciones de polo polar como para poder definir una involución sobre esta recta R, es decir, yo soy capaz de definir P', Q', fijaros que en una proyectividad normal yo necesito definir 3 pares de puntos para que la proyectividad esté definida, ¿vale? A', B', C'. En el caso de una involución, con que yo tenga definidos 2 pares de puntos, yo ya tengo la involución definida, porque la polar de este P' la conozco, la polar he dicho, no tangente, la polar de este P' la conozco, que es esa recta de ahí, y la polar de este Q lo conozco, al revés, de este Q' lo conozco, que es esta recta de aquí, ¿vale? Entonces yo ya tengo la proyectividad definida, esta va a ser la recta P', esta va a ser la recta P', y tengo definida una involución. Si yo determino los puntos dobles de esta involución, ¿qué es lo que estaré haciendo? Pues cuando P se va acercando a P', habrá un determinado momento que P sea igual a P', y los puntos dobles en la involución será la intersección de la cónica con la recta, ¿vale? Esto es especialmente útil cuando lo que tengo yo son unos ejes, por ejemplo, unos diámetros, y lo que me están pidiendo es la magnitud de esos ejes o esos diámetros. Al final lo único que estoy haciendo es determinar cuál es la intersección de ese eje o ese diámetro con la cónica, y eso me determina cuál es la magnitud, ¿vale? Fijaros en el problema dual. Yo aquí tengo sobre esta recta R una serie de puntos relacionados por la relación de polo-pie de la polar, y el dual es en este punto R tengo una serie de rectas. Para cada recta P, si yo determino su polo P, me da la recta que pasa por P y por R, que es P'. Y tengo unos haces en involución. Los rayos dobles en esta involución me darían las tangentes desde el punto R a la cónica. Funciona todo exactamente igual. Entonces, llegado a estas posiciones, lo único que tengo que hacer es resolver este problema. Y sabéis que la involución tiene una serie de propiedades adicionales. Primero, fijaros que me da igual cuál estoy cogiendo yo aquí, que esto funciona. Y lo que os decía, la involución tiene una serie de propiedades adicionales que son propiedades métricas que yo puedo emplear para resolver ese problema. Yo sé que en cualquier involución que yo tenga, tengo un centro de la involución de tal manera que IP por IP' es igual a una constante de involución al cuadrado, ¿vale?
Eso es otra propiedad que yo conozco de la involución y que puedo utilizar para determinar eso. Si yo determino este centro de la involución que hace que esto sea cierto, pues lo que puedo hacer es determinar un segmento de radio K que me dará los puntos dobles. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues aprovechando el concepto de eje radical. Si yo hago una circunferencia que pase por P, P' y un punto el que sea, y otra que pase por Q, Q' y un punto el que sea, tengo ahí dos circunferencias C y D, son circunferencias auxiliares, las voy a colocar un poquito en gris, por ejemplo. ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia con respecto a estas dos circunferencias? Pues el eje radical de estas dos circunferencias. ¿Por dónde pasa ese eje radical? Pues por ese punto H y por ese punto, se llama ahí, pero que ahora le cambiaré el nombre. Esta recta es el eje radical de D y E, ¿vale? Es el eje radical de esas dos circunferencias. Por lo tanto, este punto de aquí será el punto I, será el centro de la involución, será el punto que cumple que IP por IP' es igual a K cuadrado y me da la misma potencia IQ por IQ', ¿vale? Dicho esto, lo único que tengo que hacer es determinar, por ejemplo, con el teorema del cateto, cuál es la potencia que tiene este punto P con respecto a este punto I con respecto a la circunferencia D. Pues me hago aquí una perpendicular, saco esta intersección que tengo aquí, me quedo con este segmento de altura, H, mira qué bien, y lo que digo es que esta es la potencia K de esa involución, ¿vale? Insisto, una involución en el fondo es exactamente lo mismo que una inversión. Se comporta exactamente igual que lo mismo que una inversión restringida a una recta. De tal manera que si yo saco esa circunferencia de ahí, efectivamente la intersección de esta circunferencia con la recta me determina al mismo tiempo la intersección de la recta con la cónica, ¿vale? Esos puntos que me ha sacado ahí como K y L son los puntos de sub 1 y de sub 2 que yo puedo definir. Al tener definida la involución sobre la cónica, yo puedo determinar los puntos dobles de la involución y eso me determina automáticamente cuál es la intersección de la recta con la cónica. Exactamente igual, eso me determina también cuáles son las tangentes desde el punto R hasta la cónica. Esa será una de las tangentes, uno de los rayos dobles en involución y esa será otra de las tangentes. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos definida esa involución. Tenemos los rayos dobles de la involución, los puntos dobles de la involución y eso me dan las tangentes. Siguiente idea que yo tengo que tener, la idea de que la polaridad me define siempre esa involución con la que nosotros estamos trabajando. ¿Cuál es el tercer concepto entonces al que llego? Bueno, voy a volver un poquito para atrás a donde estaba antes. Imaginaros que yo tengo una cónica dada por tres tangentes, ¿vale? Tengo T sub 1, T sub 2 y T sub 3 y tengo los subsiguientes puntos de tangencia. Tengo este punto de aquí, que es T sub 1, este punto de aquí, es T sub 2 y tengo este punto de aquí. No, tengo que determinar el punto T sub 3, ¿vale? No lo tengo directamente. Bueno, pues lo que yo puedo decir es que, dado ese punto B, esta recta B es la polar de ese punto B, ¿vale? Las voy a colocar en el mismo color, B y su polar, ¿vale? Y ahora lo que digo es, bueno, pues yo cojo aquí este punto de aquí, voy a determinar la polar de ese punto Q, lo voy a hacer
muy rápidamente con un par de rectas auxiliares. Cojo esta de aquí, cojo esta de aquí, cojo esta intersección y saco esta recta. Y por lo tanto tengo este punto de aquí que es T sub 3. ¿Vale? Y voy a borrar un poquito trazados. Voy a ocultar esto y ocultar esto. Y ocultar esto. ¿Vale? Yo he llegado a ese tercer punto de tangencia a base de determinar cuál es la polar de ese punto Q. ¿Vale? Entonces, llego a ese tercer punto de tangencia. La cuestión es, venga, ahora voy a intentar determinar el centro de la cónica. Para ello, ¿qué hago? Cojo puntos en el infinito, ¿vale? Yo lo que digo es, venga, pues voy a coger sobre esta recta B, voy a coger un punto en el infinito en esta recta y voy a decir, venga, pues coloco ahí ese punto, le voy a volver a llamar, vale, le voy a llamar P, por ejemplo, P en el infinito para allá, ¿vale? Tengo ese punto P que yo coloco en el infinito para allá. ¿Qué sé yo acerca de la polar del punto P? Bueno, pues la polar del punto P pertenece a la recta B. Entonces tiene que pasar por el polo de B. ¿Qué sé yo también? Que P', T1, T2 tienen que valer menos 1. Es decir, el punto P' tiene que estar separado armónicamente de T1 y T2. Como P está en el infinito, ese punto P' tiene que ser el punto medio de T1 y T2. Y a este punto le voy a llamar M sub 1, 2. ¿Vale? Y este punto medio de 1 y 2 tiene que coincidir exactamente con ese punto de ahí P'. ¿Vale? Está colocado uno encima del otro. Donde este le voy a colocar en verde y este punto M le voy a colocar con una cruz para que se vea que estamos trabajando en ese punto medio de T1 y T2. ¿Vale? De hecho, vamos a ponerle un nombre un poquito mejor. Vamos a llamarlo M T1, T2, para dejar perfectamente claro qué es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, la polar de ese punto P va a ser esa recta P. Es la polar de ese punto en el infinito. ¿Vale? Bueno, pues esta polar de aquí va a ser un lugar geométrico del centro de la cónica. En algún sitio de esta recta tendrá que estar el centro de mi cónica. Fijaros que eso que hemos hecho con B y con su polar, podemos hacerlo exactamente con A y por su polar. ¿Por dónde tendría que pasar la polar de A? Pues tendrá que pasar por T sub 1 y por T sub 3. Esta va a ser la recta polar de A. ¿Vale? Si ahora nosotros cogemos y volvemos a hacer otro punto en el infinito, esta vez en A, voy a coger aquí y voy a coger ese punto S en el infinito. Y determino ese punto que está ahí en el infinito. ¿Vale? Lo voy a colocar en azul cantoso y lo voy a poner grande para que se vea. ¿Vale? Si yo ahora cojo ese punto S en el infinito, yo sé que S', T1, T2 tienen que formar cuaterna armónica. Como S está en el infinito, eso quiere decir que S' tiene que coincidir en este punto medio. Entonces, ese punto, pero S' y también le voy a llamar medio de T1 y T3. Tenemos ese punto medio, que lo pongo con una X, y tengo ese punto S', que lo pongo en cian. De tal manera que la polar de ese punto S en el infinito es
esta recta S de ahí. ¿Vale? Y de esta manera lo que hemos hecho ha sido determinar el centro de la cónica. ¿Por qué? Este punto, esta recta P es la polar de este punto impropio. Esta recta S es la polar de este punto impropio por aquí en el infinito. Pues entonces la intersección entre ambos me dará ese punto O que es el centro de la cónica. ¿Vale? Rojo este oscuro. Ese punto de ahí será el centro de la cónica. Vamos a hacer una comprobación rapidita de esto. Pues si cojo el simétrico de este punto y cojo el simétrico de este punto, deberíamos ser capaz de pintar esta cónica por 5 puntos, 2, 3, 4 y 5, y efectivamente me queda una cónica que pasa por T1, pasa por T2, pasa por T3, es tangente T1, es tangente T2 y es tangente T3. Y para cualquier posición que yo coja aquí, pues efectivamente me sale la cónica adecuada. ¿Vale? Esto es completamente robusto y funciona sin ningún problema. La única cuestión es, ahora tenemos una pareja de diámetros, pero esta no es una pareja de diámetros conjugados. Lo que tengo que hacer ahora es, vale, yo he determinado cuál es la polar de este punto impropio y me da esta recta P. Lo que tengo que hacer ahora es determinar cuál es la polar del punto impropio de la recta P. Si yo cojo la polar de este punto en esta dirección en el infinito, ¿qué sé yo? Que como es un punto del infinito, su polar tiene que pasar por el centro de la cónica, y como es un punto de P, su polar tiene que pasar por este punto P'. Pues eso lo que me lleva es a que la polar conjugada, el diámetro conjugado de esta recta P, a tener que ser paralelo a esta recta B. ¿Vale? Y eso me da esa recta P', donde P' tiene que ser necesariamente paralelo a B. ¿Vale? Y esto es esta dirección conjugada que yo tengo aquí. ¿Y cuál es la dirección conjugada de S? Pues S también hemos visto que es la polar de este punto impropio según esta dirección de acá. Pues lo que yo digo ahora es, si yo cojo un punto impropio de S, la polar de ese punto impropio tiene que pasar por O, porque es la polar de un punto impropio, y tiene que pasar por S, porque es un punto de la recta S minúscula. Es decir, ha de ser una paralela por acá. ¿Vale? Y esto me determina aquí esta pareja de diámetros conjugados. SS', PP'. Voy a colocar, voy a hacer así. Esto lo voy a colocar de este color verde y este de aquí. Y le digo P, PP', SS', esta de aquí. Y esta la voy a colocar, por ejemplo, en morado. ¿Vale? De tal manera que tenemos esta de aquí. Tenemos esta recta S' con esta recta S y esta recta P' con esta recta P. ¿Vale? De tal manera que yo tengo ahí ya definida esa involución de rayos. Por cierto, todo esto que estoy contando ahora lo tenéis también en los apuntes de la asignatura. ¿Vale? Bueno, de la asignatura no, en mis apuntes de la asignatura. Si nos venimos al PDF, aquí tenemos, bueno, esto es restringido a circunferencias, pero todo eso que estamos contando, un poquito más adelante, no, para abajo, al revés. Pin. Aquí tenemos la dirección de diámetros conjugados de estas direcciones P y P'. Tenemos el concepto de que si tenemos este polo y esta polar, tenemos los dos puntos de tangencia. Por el punto medio tengo el punto, en este Q', Q, T1, T2, tengo ese diámetro, es un lugar geométrico del centro de la cónica y aquí tenéis lo que acabamos de resolver, resuelto otra vez con otro problema. Y sabéis que si pincháis aquí os lleva a un GeoGebra en el que podéis tener de manera paso a paso la construcción que acabo de hacer. ¿Vale? Todo esto mismo
lo tenéis en varias circunstancias. Vuelvo a compartir aquí este GeoGebra de aquí. Entonces, en este GeoGebra de aquí, fijaros que yo lo que acabo de llegar, de alguna manera, es a PP', SS'. Tengo dos parejas de diámetros conjugados. Voy a quedarme con ese problema. ¿Vale? Lo que hacemos es decir, bueno, pues voy a quedarme solamente con O y voy a quitar absolutamente todo lo demás. Todos estos puntos medios, todos estos puntos de acá, todo esto no me importa. A mí lo que me importa es que al final me he quedado con R', es PP', S y S'. Y todo lo demás me olvido. Yo tengo mi cónica definida por dos parejas de diámetros conjugados en los que acabo de ver que este color no es el mismo que este, así que vamos a grabar eso. Vamos a poner estos dos en el mismo color y vamos también a poner esto un poquito más grueso para que se vea un poquito mejor. Línea por ahí, ¿vale? Yo tengo esas direcciones conjugadas. Lo que voy a intentar ahora es determinar cuáles de estas, o sea, de esta involución que yo tengo definida, voy a intentar definir la involución que es ortogonal, que dos rayos de la involución sean ortogonales y esos son los que llamaré los ejes de la cónica. Voy a dejar aquí la cónica, de momento la voy a quitar y luego ya la volveré a poner. ¿A qué nos tiene que sonar siempre cuando nosotros estemos hablando de ortogonalidad, de perpendicularidad? Si yo quiero buscar dos elementos que tienen que ser perpendiculares una a la otra, lo único que tengo que hacer es, o sea, necesito necesariamente tirar algún tipo de circunferencia. La única cosa que yo tengo para trabajar con ortogonalidad es la idea de arco capa de 90 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una circunferencia auxiliar cualquiera, esta circunferencia auxiliar, que tiene un centro auxiliar cualquiera, y con esta circunferencia auxiliar y este centro auxiliar nos vamos a una serie de segundo orden, ¿vale? Nosotros sabemos que en la involución tenemos esta circunferencia y lo que podemos decir es, bueno, pues esto me da este punto de aquí P y este punto de aquí P', insisto, tengo este punto de aquí S, este punto de aquí S'. Y esos puntos están en involución. En el caso de una circunferencia, o sea, en el caso de una involución que sea una forma de segundo orden, es decir, que esté una circunferencia o una cónica, lo que nosotros tenemos es una proyectividad que además tiene una propiedad adicional y es que es una proyectividad que es perspectiva. Es decir, el hecho de que sea involución me da también de gratis el hecho de que tenemos un centro perspectivo que relaciona los elementos. Yo podría sacarme el centro proyectivo de una manera normal y sacar de manera completamente normal cuál es el centro proyectivo de el eje proyectivo de estas dos series superpuestas y trabajar con ese eje proyectivo, pero es más sencillo que eso, porque yo sé que las rectas PP' están alineadas por esa recta que voy a llamar PP' y los puntos SS' están alineados por esa recta que voy a llamar SS' y parejas de elementos, o sea, los elementos homólogos están alineados con un centro de involución que también es un centro perspectivo de esas dos series, ¿vale? De tal manera que aquí determino ese centro perspectivo. Ese centro perspectivo es el que me relaciona esas series. Si yo cogiera aquí, voy a hacerlo simplemente en un momento, si yo cojo aquí cualquier punto, K, eso me determina, alineado con el centro de la involución, tengo este punto K', y eso me determinaría aquí dos rayos en involución. Tengo este rayo y este rayo de aquí. Si vuelvo a pintar la cónica, efectivamente, pues si yo animo este K, me salen que esas parejas de rectas KK' son rectas en involución, son rectas que están relacionadas por esa relación de polo-polar. Cada una de ellas es la polar del punto impropio de la otra recta, ¿vale? Entonces, de todas estas, yo estoy interesado en aquellas que son perpendiculares. ¿Cuándo consigo yo que K, la recta que pasa por OK y la recta OK' sean perpendiculares? Pues cuando la recta CO pase, o sea, que la recta CK pase por el centro de la circunferencia, ¿vale?
Entonces lo que digo es, si yo en vez de coger una recta cualquiera, lo que hago es coger este diámetro de acá, y ahora me vais a permitir que mueva mi circunferencia auxiliar para que esto me quede un poquito más claro. Ahí lo tengo. Lo bueno que tiene hacerlo con el GeoGebra es que puedo mover la circunferencia auxiliar a voluntad. Si yo cojo esta recta, tendré ahí dos puntos que yo voy a llamar E', ¿vale? Esos dos puntos me definen aquí esta recta E y esta recta E', que efectivamente son perpendiculares necesariamente porque este segmento E' es un diámetro de mi circunferencia auxiliar, son diámetros conjugados, son direcciones conjugadas de la cónica necesariamente por cómo las he construido, y esto me permite determinar cuáles son los ejes de esta cónica. ¿Vale? Fijaros que me da igual qué circunferencia auxiliar coja yo, cualquier centro de cónica, el que me dé la gana, que la construcción es exactamente la misma. Lo único que tengo que tener cuidado con esta construcción es intentar que ninguna de las cuerdas que me salgan demasiado pequeñas, ¿vale? Yo puedo, si coloco esto mal, pues me quede la cuerda OP me queda demasiado pequeña, es difícil trabajar con ella, pues eso es complicado. Si coloco esto más o menos, pues, y sin conocer las posiciones de Y' no es fácil tirar, no es fácil saberlo. Si lo coloco así, los puntos PS, P' y S' me quedan más o menos separados, y en los puntos E y E' pues también me quedan más o menos separados, ¿vale? Entonces, esta manera de trabajar me permite determinar cuáles son la posición de los ejes. Yo ya tengo los dos ejes de mi cónica. Ya casi hemos terminado. El siguiente paso es determinar la magnitud de esos ejes o la magnitud de unos ejes, de unos diámetros cualesquiera. Voy a hacerlo simplemente con unos diámetros cualesquiera y luego vemos que los ejes no es más que un caso particular en el que están perpendiculares, ¿vale? Entonces yo voy a tener aquí que tengo un diámetro D y un diámetro D'. Tengo este punto que es el centro de la cónica y os digo, para poder operar con esto necesito tener también una tangente a la cónica que voy a llamar T y necesito tener un punto de tangencia. Si no tengo eso, pues tendré que determinarlo de alguna manera, pero necesito conocer esta relación de tangente, punto de tangencia, para trabajar con esta cónica, ¿vale? Entonces, ahora lo que nosotros estamos haciendo es decir, si yo soy capaz de definir la involución sobre la recta D, lo que hemos visto antes, si soy capaz de definir la involución, soy capaz de sacar cuáles son los puntos dobles de esa involución, ahí tendré cuánto vale la magnitud de ese diámetro, ¿vale? Entonces, en esta recta D, pues así de primeras tengo dos puntos, tengo C y tengo O. ¿Soy capaz de decir cuáles son los homólogos en involución de esos puntos? Bueno, pues hemos visto que el homólogo del centro de la cónica, el homólogo de este punto O, es siempre la recta impropia, con lo cual la polar de O es la recta impropia, el homólogo de O es el punto del infinito. Este punto O directamente es el centro de la involución. Tengo la mitad del trabajo hecho. Ahora lo que tengo que hacer es sacar cuál es la polar de este punto C de aquí. Si yo cojo este punto C de aquí, ¿qué sé de su polar? Bueno, pues como tengo una tangente y un punto de tangencia, sé que la polar de C va a pasar necesariamente por este punto de tangencia. Como C pertenece a la tangente, la polar de C tiene que pertenecer al punto de tangencia. ¿Qué más sé yo? Sé que C está colocado en esta recta D. Y esta recta D es la polar de la dirección de esta recta de aquí. Es decir, yo tengo un punto D en el infinito que está infinitamente lejos sobre la recta D'. Por lo tanto, la polar de esta recta, de este punto C, tiene que ser necesariamente paralela a la dirección conjugada, ¿vale? Esta recta es la recta C. E insisto, lo que estamos haciendo aquí es decir que necesariamente yo tengo que tener, dejarme un segundo que haga la construcción, tengo un punto en el infinito y ese punto es este punto D en el infinito. ¿Vale? Este punto D en el infinito es el polo de esta recta, la voy a poner en morado oscuro,
es el polo de esta recta de aquí y por lo tanto, como C pertenece a D, la polar de C tiene que pasar por D mayúscula. ¿Vale? Entonces yo ya tengo C y su polar C, lo cual me determina este punto de aquí, C'. Tengo definida la involución. Tengo la involución definida directamente por dos puntos homólogos, C y C', y por el centro de la involución. Yo sé entonces, repito aquí otra vez el texto, que C por OC' tiene que ser igual a un K al cuadrado, y eso tiene que ser igual a, y eso es lo que voy a determinar, OD por OD, a un punto doble en esa involución. ¿Cómo determino eso? Pues la manera más cómoda de hacerla desde mi punto de vista es haciendo un teorema del cateto. Cojo esa semicircunferencia que va entre O y C, determino esta recta perpendicular a D por C, saco esta intersección de acá y voy a limpiar un poquito. Lo que estoy sacando es este segmento H1, ¿vale? Que, insisto, es perpendicular. ¿En serio me lo haces arriba? Este segmento de aquí, que es perpendicular, y esto me saca este segmento K, K1, de potencia, ¿vale? Con este segmento K1 de potencia, yo soy capaz de sacarte esta circunferencia C1, que me determina estos puntos dobles que voy a llamar S1 y D2. ¿Vale? Y esto lo he hecho con esta circunferencia de aquí, que es la circunferencia roja. Y esto mismo que he hecho para este diámetro lo que me determina es este segmento, esta es la magnitud de ese segmento. Este segmento que me están pidiendo es este de aquí. Esa es la magnitud de ese diámetro. O si lo coloco en perpendicular, esa es la magnitud de ese eje. Fijaros que para un eje es exactamente igual que un diámetro cualquiera, lo que pasa es que en este caso, como la polar de C es perpendicular a D, pues me coincide que esta altura h1 coincide con la recta D. Es un caso particular, una posición particular. De manera general, esto está aquí separado. ¿Vale? ¿Cómo haríamos la magnitud del otro diámetro? Repitiendo el mismo proceso. Desde el punto B, B también está en esta tangente de aquí y también tiene este punto de tangencia de aquí. La polar de este punto B, ¿dónde tiene que estar entonces? Pues tendrá que ser la paralela al diámetro conjugado por el punto de tangencia. Esa será la recta B. Misma idea, lo que yo tengo aquí es que tanto B como D pasan por un punto D' en el infinito según esta dirección de acá. ¿Vale? De tal manera que tengo B y su polar, tengo aquí este punto de aquí que es B' y yo puedo volver a utilizar el teorema del cateto para decir, bueno, pues me hago este arco capaz, me hago esta perpendicular, determino esta intersección y eso me da aquí este H2 y esta K2, que es la otra potencia que tenemos para esta otra involución en el otro eje. La voy a poner, por ejemplo, en morado. Tengo impotencia, tengo la circunferencia que tiene C2 con este color de aquí y esto me dará el otro segmento, pongamos que son
t sub 3 y d4. ¿Vale? Y aquí, cuidado que no tengamos simplemente casualidades. No hay nada que tenga que caerme encima de otro punto ni nada por el estilo. Y el otro segmento, la otra magnitud del otro segmento va a ser este segmento de acá. Cojo aquí este segmento J he dicho, a ver si me hace caso, este segmento J y lo voy a poner también un poco grande. ¿Qué cónica estamos utilizando entonces? Pues estamos cogiendo la que pasa por D3, D2, D4, D1 y es tangente por T. Y efectivamente me encuentro que para cualquier punto T que yo coja me sale una cónica. Si me voy al exterior me sale una hipérbola y entonces ya no tengo los puntos D3 y D2, pero eso funciona perfectamente, ¿vale? E insisto, en el caso en el que yo tenga ejes, en vez de tener diámetros conjugados tenga ejes, la única particularidad es que la polar de B coincide con la recta H en esta posición y la otra polar coincide con la otra recta H, pero por lo demás funciona exactamente igual, ¿vale? Estamos determinando cuál es la magnitud de esa pareja de diámetros conjugados. Venga, llevo casi una horita de clase. Resumen fundamental. Relación de polo polar. Idea de separación armónica entre puntos. PP' y cualquier recta que contenga a PP', las intersecciones con la cónica AA' tienen que estar separados armónicamente. La idea de que si yo conozco un punto y conozco una tangente por ese punto y ese punto de tangencia, la polar tiene que pasar por ese punto. La idea de simetría. Si yo conozco un punto sobre la polar de ese punto tiene que pasar sobre el polo de la polar. Esto suena mucho a los hermanos Marx, a la parte contratante de la primera parte, pero son tres conceptitos. Si veis la clase desde el principio, es todo lo que estamos tocando. A partir de ahí lo único que hago es, o bien defino las involuciones, o bien utilizo esa idea de polaridad para resolver distintos problemas, ¿vale? Podría entrar ahora a resolver algún tipo de problema adicional del cuadernillo, a menos que el único alumno que está por aquí tenga alguna pregunta en particular. Lo voy a dejar de momento y si eso, pues ya haré alguna otra clase adicional de problemas en concreto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Pues lo tomaré por un no. Voy a parar aquí y nos vemos en la clase de mañana.